damos una hermana Mari que ha regresado de El Salvador, que Dios la bendiga. Un gusto volver a estar aquí. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada y vamos a ir a 2 de Pedro 2. Vamos a comenzar ahí desde el versículos 12 en adelante. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrendó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para la cual la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Padre amado, Señor, te damos las gracias, Dios mío, por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos aquí de estar delante de tu presencia, de recibir tu palabra, Dios mío, de escudriñar tu palabra. Señor, abrimos nuestros corazones esperando que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, transformando nuestra vida, Señor, hablando. Padre, que nuestros oídos estén atentos, Señor, nuestra cerviz esté doblegada a la obediencia a Cristo Jesús, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, Señor, bendice a aquellos, Padre, que no han dado su vida a Cristo Jesús. Padre, que al oír tu palabra, Señor, sus corazones sean compungidos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos hablando acerca del peligro de los falsos profetas en la iglesia de Cristo Jesús, el peligro de los falsos profetas en la iglesia de Cristo Jesús. Y nos habíamos quedado en el versículo 13 y dice la palabra: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Dice la palabra de que los falsos maestros en la iglesia y aquellos que siguen a los falsos maestros tienen por delicia gozar de los deleites del mundo, gozar de los deleites del pecado. Les gusta, se recrean, se gozan en los deleites del pecado. Vamos a ir acá y vamos a hacer una parranda. Les gusta el pecado, se deleitan en el pecado, les deleita andar con gente que anda en pecado. Les deleita hablar del pecado. Admiran el pecado como algo bueno, algo que hay que aspirar. Yo quisiera hacer eso. Se sienten satisfechos
cuando cometen pecado, cuando hablan del pecado. Gastan su dinero en aquellas cosas que lo llevan al mal, al pecado, a la iniquidad. Gastan dinero en todas estas cosas. Dice, tienen por delicia. Oiga bien, no se trata de esta iglesia, no se trata de lo que dice esta iglesia, lo dice la palabra de Dios. Y apunta al comportamiento de falsos maestros en la iglesia. Elevan el pecado, lo ponen arriba. Tiene por delicia, llena sus vidas. Hermano, hermana, y ese es el comportamiento que ellos hacen, practican y quieren que los demás sigan en la iglesia. Y no están contentos con solo hacerlo ellos, sino que arrastran a los demás. Jalan a los demás, vamos a hacer esto. Dice ahí, la palabra continúa, dice, estos son inmundicias y manchas. Estas personas, estos falsos maestros, y quienes lo siguen, quienes se han dejado llevar por ellos, dice, son inmundicia y son manchas. Hermano, hermana, cuando algo es inmundo, piense cuando usted se ha sonado la nariz, la persona está enferma y empieza a salir toda esa inmundicia, y usted anda con la servilleta y no hay la manera como botarla, no hay la manera como deshacerse de eso. ¿A dónde está un basurero para botarlo? Y está inquieto, está intranquilo por deshacerse de aquello, porque es algo inmundo, es algo que no lo quiere tener en la mano, y está preocupado, está intranquilo, le provoca deshacerse de eso, y al primer instante que puede va y se deshace de esa servilleta, porque está llena de inmundicia. Así dice la palabra que son estas personas, son inmundicia. Son alguien que provoca pena, vergüenza. Alguien con lo que no estamos contentos. Alguien que trae vergüenza. Dice la palabra. Son manchas. Son inmundicia, son manchas. ¿Le ha pasado que va con su camisa al trabajo, planchada, lavada? Viene a la iglesia, anda su pantalón, su falda, y se le cae algo, un café, un jugo, y usted se ha manchado. Inmediatamente le provoca ir a lavarlo, sacar esa mancha. No quiere tener esa mancha. Yo una vez, hace poco, andaba una camisa blanca en el trabajo y se me cayó el café. Pero yo suelo andar una camisa blanca abajo. Me quito la camisa, voy inmediatamente y la lavo con jabón. La puse a secar y de ahí me la volví a poner. La lavé inmediatamente. Pero eso es lo que provoca cuando una mancha está en la camisa o en el pantalón o en la falda, lo que usted ande. Va inmediatamente a tratar de sacarla. No se siente a gusto andando con una mancha, ¿verdad? Le da vergüenza, no quiere que nadie lo vea. Se tapa, no quiero que me vean la mancha que ando. Y va y lava aquello. Pero si no sale, esa camisa no se la vuelve a poner. Le provoca botarla. No, es una camisa bonita, pero tiene esa mancha. Y ya no quiere andar con aquello. Llega el momento en que usted la bota, porque no quiere andar con su camisa manchada. Así dice la palabra que son estas personas. Son inmundicia y son mancha. Producen vergüenza. Producen no estar en ese momento ahí con esas personas. Falsos maestros. Y quienes siguen sus enseñanzas son mancha y son inmundicia.
Hermano, hermana, y el problema de estos falsos maestros, y el problema es la iglesia, hijos, hijas de Dios, que empiezan a ver este comportamiento y dicen, no, está bien, no hay problema. El Espíritu Santo los redarguye y saben que está mal. No les cabe duda que está mal, pero aún así lo quieren justificar. ¿Por qué? Porque quieren seguir en eso, quieren estar ahí. Ese es el problema para la iglesia. Y son mancha y son inmundicia, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice ahí la palabra que seducen a las almas inconstantes. Esa palabra seducen tiene que ver con llevarlo a la fuerza, llevarlo con mentira, llevarlo con engaños, llevarlo de una manera incorrecta. Entonces le dice, venga, y empiezan a decirle esto y esto otro, con mentiras. Seducen, dice, a las almas inconstantes. Aquellas personas que no saben si van o vienen, que no saben si quieren estar en las cosas de Dios o no, que no tienen su mirada puesta en la salvación, que cualquier viento lo bota. Qué triste, ¿verdad? Pero dice ahí que estas personas se encargan de estarle hablando a estas almas inconstantes, a estas almas que no tienen una decisión firme en Cristo Jesús. Son presa fácil. Y de ahí dice, versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Primera parte del versículo dice, han dejado el camino recto y se han extraviado. Entonces estas personas están en el camino recto, están en los caminos de Dios, han sido salvos, han experimentado lo que hablábamos el domingo pasado en Hebreos 6, han experimentado lo que el Espíritu Santo hace en sus vidas, iban en el camino recto, pero dice ahí, han dejado, se han salido del camino, iban en el camino, pero lo han dejado. Esto lo he dicho muchas veces y no lo digo yo, lo dice la palabra y lo han dicho muchas personas a través del tiempo. La salvación es algo personal y la salvación es algo que hay que cuidar con temor y temblor. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. La salvación se pierde. La salvación, una persona puede estar en Cristo Jesús, ser salva, su nombre escrito en el libro de la vida y después dejarlo. Dice la persona, no, es que nunca estuvo. No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Dice, van en el camino, están en el camino. Han sido lavados por la sangre de Jesús. Han sido salvos. Pero dice, lo dejaron, se apartaron. Y después dice, se extraviaron. Hace poco venía yo en un camino que no transito muy frecuentemente, iba de noche y me acordaba más o menos cómo era, pero en una de esas crucé
y ya no sabía dónde estaba. Y seguí yo en ese camino, pero estaba muy oscuro. Ahí en esa área de Gandel solo no hay luces, solo son árboles y árboles. Entonces no sabía dónde estaba, volteaba a ver y no sabía a dónde me encontraba. Eventualmente salí, pero yo iba caminando y no tenía idea dónde estaba. Todo se me hacía desconocido. De esa misma manera plantea la palabra de Dios que estas personas se han extraviado. Iban en el camino, se salieron y ahora andan extraviados. No saben si van o vienen. No saben si seguir para adelante o regresarse. No saben si cruzar a la derecha, a la izquierda o qué hacer. Se han extraviado. Han perdido la dirección. Están perdidos. Esas personas van caminando y no saben para dónde van. No saben qué hacer. Así dice la palabra, que son estos falsos maestros y quienes los siguen. Se pierden. Ponen una cara como, no, yo sé lo que estoy diciendo, yo sé lo que estoy hablando. Y quieren aparentar que saben lo que están haciendo. Pero en su interior saben que están perdidos. Ya no saben si van o vienen. Así dice la palabra que están extraviados. Después dice, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual, Balaam, amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Solo encontramos en Números 22 la historia de Balaam. Y bueno, vamos a ir porque vamos a ver un versículo ahí. Números 22. Parte de la historia de Balaam lleva a Números 25 y a Jueces 13, 22. Pero vamos a ir a Números 22, cuarto libro de la Biblia. Números 22 en el versículo 7. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Balaam, ahí en Números 22 habla acerca de Balaam, cuando llegue a la casa lo lee. Balaam era un profeta. El nombre Balaam significa alguien ajeno al pueblo. Alguien ajeno al pueblo. Significa devorador o extraño. O extraño. Alguien que no es del pueblo, devorador o extraño. Eso significa Balaam. Y dice la palabra hijo de Beor. Y cuando está hablando Pedro también dice hijo de Beor. Y fui a ver lo que significaba la palabra Beor o el nombre Beor. Ese era el nombre del padre de Balaam. Y es una lámpara a manera de incendio. Una lámpara que alumbra enormemente. A manera de incendio. Y lo que da... La revelación que da ahí el Espíritu es de que el padre de Balaam era un hombre de Dios, quien había instruido a su hijo en el camino de Dios. Vea que en ese punto no existía la ley, no existía la palabra de Dios como tal escrita. Pero este hombre, Beor, da la impresión que amaba a Dios, estaba instruyendo
a su hijo en las cosas de Dios, hijo de Beor, una lámpara. Y pasa lo que pasa hoy en día a muchas familias cristianas, padres cristianos que aman a Dios, que tratan de instruir a sus hijos en el camino del Señor, pero sus hijos se pierden, y ese es un virus hoy en día. Es una epidemia en las iglesias de Cristo. Hijos de hermanos, de creyentes, hijos de Dios, que cuando llega el momento de decidir dicen: no, yo no quiero estar en las cosas de Dios. Que Dios nos libre de todo eso. Balaam era un hombre que consultaba a Dios, que buscaba de Dios. Era un hombre que, dice la palabra ahí en número 22, hablaba con Dios. Buscaba de Dios, trataba, y había hecho una fama de profeta de Dios. De profeta de Dios. Pero dice la palabra ahí en el versículo 7, lo que leíamos, número 22, 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián. Iban con una bolsa de dinero ahí en mano, con las dádivas de adivinación en su mano, llegaron a Balaam. Estos hombres de Madián querían que Balaam maldijera al pueblo de Israel. O sea, querían ocupar las cosas de Dios para sus propios fines perversos. Para sus propios fines perversos. Y venían con dinero en mano a hablar con Balaam. Balaam, aquí traemos el dinero, papá. Aquí está el dinero. Y le da un término muy específico: las dádivas de adivinación. Yo me ponía a meditar en eso, y en El Salvador había un precio para la droga, un precio conocido por todo el mundo, que ya sabía cuánto iba a valer la droga. Dice aquí las dádivas de adivinación, y solo eso se me vino a la mente. Estas personas ya sabían cuánto cobraban los brujos, los magos, los adivinos. Ya era un precio establecido. Ya sabía cuánto había que darse. Y venían con su dinero en mano. Obviamente Balaam ya empezaba a caer, ya empezaba a ceder en su testimonio, ya empezaba a decir: no, realmente no importa. Tanto así que estos hombres ya venían con dinero en mano. Le vamos a pagar su dinero y va a hacer lo que nosotros le decimos. Hermano, cuando nosotros estamos bien parados en Cristo Jesús, cuando tenemos un testimonio, nadie se nos acerca diciendo eso, ¿verdad? Nadie se nos acerca diciendo: mire, vamos a hacer aquí una fiesta, vamos a hacer aquí una Navidad en la iglesia. Cuando estamos bien parados en las cosas de Dios, la gente guarda una distancia sabiendo: no, esta persona anda buscando de Dios. Esta persona no va ni siquiera a comenzar la conversación. Estos hombres ya venían con dinero en mano. Ya sabían que iban a llegar y ahí vamos a tener una conversación, vamos a tener un arreglo. Vamos a negociar con el hombre de Dios. Con el hombre de Dios. Y llega el momento, hermano, hermana, en que vamos cediendo en nuestro testimonio, vamos cediendo. Y hay un momento en que ya todo es válido. Ya todo se puede. Ya para todo hay un precio. Si el precio es suficientemente el precio adecuado, lo voy a hacer. Si el precio es realmente algo que me conviene, ¿por qué no? Y ya comienza la justificación. Ya comienza a justificarse: no, si todo está bien,
No es que realmente lo voy a hacer como favor. Realmente le va a beneficiar a Dios. Ya comienza la justificación. Las dádivas de adivinación. Allá en Josué 13 dice la palabra que llega el momento en que Balaam se le dice el adivinador. Ya no más el profeta de Dios, sino que el adivinador. Pasó de ser un hombre que buscaba a Dios a un hombre que ya era un adivino. Algo que Dios odia, algo que Dios detesta, algo que Dios, hermano, hermana, Dios tiene un odio por la idolatría, por el hablar con espíritus de muertos. Que Dios nos guarde, hermano, hermana. Y dice la palabra en segunda de Pedro de que Balaam, dice, amó más el precio de la injusticia, el precio de la maldad, el precio de la iniquidad. Estas personas, lo que los mueve a ellos, el centro de lo que los mueve a ellos es el dinero. El dinero, todo tiene que ver con dinero. Segundo, el pecado. Primero es el dinero y segundo es el pecado. Lo vamos a ver más adelante. Dice la palabra que Balaam llega el momento en que ama. Su amor está centrado en cuánto va a recibir, cuánto le van a pagar. Eso es lo que realmente cuenta en la vida de Balaam. Ama ese dinero. Llega el momento en que nuestro testimonio, quienes somos en Cristo Jesús, tiene un precio. Y si me dan el dinero, si yo voy a ganar lo que espero, el testimonio se puede esperar. El testimonio no importa. Va cediendo, va cediendo, va cediendo. O sea que hay un punto en que ya no ve la línea. Ya no ve la línea. Y la palabra de Dios, hermano, hermana, nos acusa a falsos maestros y acusa a la iglesia que no somos inocentes. No podemos llegar donde Dios y decirle, Señor, yo realmente no sabía. Yo realmente no entendía. Dice la palabra que estábamos leyendo ahí en segunda de Pedro. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Imagínense el amor de Dios por esta persona, hermano, hermana, y el amor de Dios por toda alma. Que Dios nos habla a todos nosotros, como le habla a esos falsos maestros, como le habla a las personas que se dejan caer en eso, les habla, los confronta, a tal punto, dice la palabra ahí, que hizo hablar una burra, una mula. La hizo hablar para reprender a Balaam. Ese es el amor de Dios. No quiere que ninguna persona se pierda. No quería que Balaam se perdiera. Lo reprendió, como nos reprende a nosotros, a usted y a mí. Y como reprende a todo hijo, a toda hija de Dios. Dios no se queda de brazos cruzados. Dios está constantemente hablándonos, reprendiéndonos, redarguyéndonos cuando vamos para otro lado. Es por eso que no somos inocentes. No lo somos. La iglesia no es inocente. Y dice la palabra ahí de que esta mula comienza a hablarle al profeta, a reprenderlo por su iniquidad. Por su iniquidad. No le está diciendo, mire, yo creo que usted está haciendo un error. No le está diciendo, usted anda en iniquidad.
Usted habla en pecado. No, es que es mi hijo, es mi hija. Hay veces se equivoca. No dice la palabra, no, estaba en iniquidad. Dios habla las cosas como son. Dios no anda mimando ahí a nadie, ni chineándolo, cargándolo. Amén. Pobrecito, no se vaya a caer, no se vaya a lastimar. Dios habla las cosas como son, para que nadie tenga duda después. Así que ninguno de nosotros tenemos duda de lo que Dios demanda de nosotros. Y dice ahí, termina diciendo, hablando con voz de hombre, dice, refrenó la locura del profeta. Refrenó la locura del profeta. Llega un momento, hermano, hermana, que cuando el pecado va empujando poco a poco, el pecado va dando empujoncitos. Pero llega un momento en que ya vamos en un tobogán, ya va de bajada eso, ya no hay cómo pararlo. Y usted ve la actitud, el comportamiento de alguien que anda en pecado. Y ahí llega el momento en que no le importa nada. No le importa cómo habla, no le importa cómo se viste, no le importa qué diga la gente, no le importa qué piense la iglesia, qué piense Dios. Cuando el pecado ya toma control de la persona, comienza a andar sin sentido. Es como el estupor del alcohol. Cuando el alcohol ya hace el efecto, esa persona ya está fuera de control. Esa persona ya no entiende nada. Hace poco fui a un cumpleaños, a una cena. Terminamos algo tarde. Iba manejando y se pone un muchacho, un niño, enfrente del carro así, como diciendo, pásame adelante. Y obviamente yo hice eso cuando era joven, que andaba perdido. Entendí que estaba ebrio. Entendí que estaba fuera de sí. Ese muchacho no sabía nada, no sabía dónde estaba. Sus amigos trataban de quitarlo, pero él estaba así, 9:30 de la noche. No era tan tarde para decir, era las 2 de la mañana. Eran las 9:30 de la noche. Estaba ebrio. Que me pase el carro encima, no me importa. Eso es lo que hace el alcohol. El alcohol llega un momento en que ciega. Ya no se puede ver, ya no se puede controlar. Así es ese el estupor que hace. Y de esa manera, dice ahí la palabra, refrenó la locura del profeta. Hermano, hermana, cuando una persona anda en pecado, cualquiera sea este pecado, llega un momento en que la persona ya no tiene límites, ya no le interesa nada. Que me pase el carro encima. Así estaba Balaam. Dios le había dicho, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? No vayas a maldecir al pueblo, ese es mi pueblo. Él iba para allá. Ya llega un momento en que ya no tiene control. Yo hago lo que me dé la gana, nadie me diga nada. Así es el pecado. El pecado no entiende de direcciones, no entiende de nada. La persona está fuera de sí. Cuando el pecado entra, ya no importa caer más abajo. Está en un hoyo, pero ya no importa a cuánta profundidad hay que llegar. Eso es el pecado. Y eso es lo que estas personas están, ese es su estado. Mire lo que dice Judas 4. Hay unos 2 libros después de Pedro, antes de Apocalipsis está Judas. Versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente a la iglesia. Se está refiriendo a la iglesia de Dios.
Algunos hombres han entrado encubiertamente, se han filtrado, hay una conspiración, han planeado todo eso, han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, oiga, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, entramos a lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, hablando de los rituales de la ley, sino que estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. Somos salvos por el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Llamados a santidad, obviamente. Llamados a santidad, vamos a ver eso después. En la gracia de Cristo Jesús tenemos una libertad. Podemos comer, podemos ir aquí, podemos ir allá, siempre y cuando andemos en el temor de Dios. Siempre y cuando andemos en el temor de Dios, teniendo nuestra salvación como lo más importante. Dice ahí, estos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Tenemos esa libertad en el Señor Jesucristo, pero estas personas no están en la gracia del Señor, sino que han convertido esa gracia en un libertinaje. Y dice la palabra, la concordancia Strong, esa se llama aselgaia, se llama esa palabra. Es un libertinaje sexual, incluyendo otros vicios, lascivia, deseo de la carne desordenado, disolución, que es destrucción, condenación, perdición, muerte, nefanda. Entonces han convertido la gracia de Cristo Jesús en un libertinaje, donde hay que andar en pecado, donde hay que hacer lo que le venga en gana, donde no hay límites, donde usted puede vestirse como quiera, puede andar el pelo como quiera, puede trabajar donde quiera, puede andar con quien quiera, no hay problema. Lo que usted quiera hacer, lo puede hacer, porque está en Cristo, dicen ellos. Es un libertinaje, es un desorden, es un desorden. Andan en rebeldía. Palabra rebeldía se llama anupotactos, que dice, rebeldía significa no sometido. ¿A quién? A la palabra de Dios, pero no a la iglesia de Betel o a cualquier otra iglesia, a la palabra de Dios. No sometidos, insubordinados en hecho o temperamento, desobediente. Eso es lo que significa la palabra rebeldía. Es una persona que no está sometida a las cosas de Dios, no está sometida al temor de Dios. Cuando una persona va al ejército, esa persona entiende de rangos. Si es soldado, está bajo el sargento bajo el teniente, y así sucesivamente, ¿verdad? Y no se puede pasar por encima de la autoridad. Eso es como es en el ejército. Estas personas en la iglesia de Cristo Jesús estamos bajo la autoridad de Cristo Jesús, ¿verdad? De la palabra de Dios. Estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y dice ahí, no están sometidos. Sí, yo soy cristiano, pero yo puedo hacer lo que quiera. Sí, yo sé que ese versículo dice así, pero yo me lo puedo saltar. No están sometidos, están insubordinados, no tienen autoridad. No hay autoridad para ellos, y no estamos hablando de la autoridad de hombres. ¿Qué? Hay una autoridad en la iglesia, pero no es a eso lo que se está refiriendo la palabra. Está refiriendo a insubordinados contra Dios.
contra la palabra de Dios. Sí, yo sé que la palabra de Dios dice así. Yo sé que el Espíritu Santo me ha redarguido, pero yo lo voy a hacer de todas maneras. Entonces no está sometido. Le dice a Cristo Jesús Señor, pero no es el Señor. El Señor soy yo. Esa es la rebeldía de estas personas. Un libertinaje y una rebeldía. No solamente de los falsos maestros, sino de quienes los siguen. Y después dice, son fuentes sin agua. Dice, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. En inglés dice, son pozos sin agua. Hermano, hermana, cuando usted y yo, o cuando una persona se imagina un pozo, cuando uno se imagina una nube, inmediatamente, ¿qué es lo que viene a la mente? Agua, ¿verdad? Agua. Ahí hay un pozo, ahí hay agua. Veo nubes, viene una tormenta, viene agua. Dice la palabra aquí, estos son fuentes sin agua, pozos sin agua y nubes empujadas por la tormenta, que no traen agua. Y lo que está diciendo ahí, no tienen el Espíritu de Dios. Tienen una apariencia. Tienen una apariencia. Leíamos anteriormente, hablan con palabras infladas, vanas. Piensa que por su palabrerío Dios se va a manifestar. Voy a empezar a hablar un poco de palabras bonitas, de filosofía hueca, dice la palabra. Y voy a engañar a unos cuantos. Esa es la manera como esta gente piensa. Dice la palabra, son fuentes sin agua. Hermano, hermana, algo que pasa en la iglesia de Cristo Jesús es que el espíritu que los hijos, las hijas de Dios tienen, les habla. Y podemos notar cuando alguien tiene el Espíritu de Dios o no lo tiene. Cuando alguien está predicando algo que viene de parte de Dios, tiene el Espíritu de Dios apoyándolo o no lo tiene. Podemos notar esa diferencia en un segundo. En un segundo. No se trata de cuánta palabrería una persona traiga, sino que es la presencia del Espíritu Santo. Y dice ahí, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, hablando de castigo. Entonces, la iglesia, hijos de Dios, hijas de Dios, se ponen a escuchar a personas que no tienen al Espíritu de Dios. Aquello se ha vuelto una religión más. Cuando uno iba a la religión que estaba antes, cualquiera haya sido, la mayoría de nosotros éramos católicos, entrábamos y ahí no pasaba nada. Un chascarrillo ahí y para afuera. Eso era lo que hacíamos nosotros. Y cualquiera sea la religión a la que hayamos pertenecido, si no está el Espíritu de Dios, no pasa nada. Es la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad para el alma de la persona. Y dice ahí, son fuentes sin agua. La iglesia está escuchando a estas personas que no son guiadas por el Espíritu, que no tienen el Espíritu de Dios, que están hablando ahí cualquier cosa, pero no están hablando la palabra de Dios. Eso es lo peligroso de este asunto. Lo peligroso. Están oyendo personas que no son guiadas por el Espíritu de Dios, no tienen el Espíritu de Dios, no saben a dónde van, están extraviados, perdidos. Amén.
Versículo 18 dice, pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces estas personas, dice, seducen, se paran en púlpitos, empiezan a hablar lo que hablan. Seducen, ¿cómo? Con concupiscencias de la carne y disoluciones. ¿A quiénes? A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Miren, estas personas hablan a la iglesia, personas que son salvas, hijos, hijas de Dios, su nombre escritos en el libro de la vida. Dice, estas personas, la salvación se pierde. Dice, verdaderamente habían huido. ¿De quién se huye? Del peligro, ¿verdad? Se huye de la muerte, se huye de la perdición. Y eso es lo que hemos hecho nosotros cuando hemos recibido a Cristo Jesús. Hemos huido de lo que viene de este mundo, del juicio eterno. Hemos huido de los que viven en error. Entonces, cristianos, hijos, hijas de Dios que han huido del pecado, han huido del mundo, son el blanco de estas personas. Dice, hablando palabras infladas y vanas, seducen, comienzan a venderles algo. Y eso es lo que venden. Con concupiscencia de la carne y disoluciones. Esto es lo que realmente, este es el producto que vende esta gente. Este es el producto que vende esta gente a la iglesia. Usted puede vivir como le da la gana. Ese es el producto que ellos venden. Y usted todavía va a ser salvo. Esa es la mercadería de ellos. Y eso es lo que la gente compra. Con concupiscencia de la carne. La concupiscencia es un deseo de la carne. La concupiscencia es un deseo de satisfacer la carne. Es un deseo de andar en el pecado. Esa es la concupiscencia. Dice ahí, y disoluciones. Disoluciones es perdición, condenación, destrucción, muerte. Entonces esta gente viene a la iglesia a venderles pecado. Pecado. Eso es lo que, esa es la mercadería de ellos. Y dice, les prometen libertad. Les prometen libertad. Esta libertad, le está diciendo esto a personas salvas. Esta libertad es, mire, usted realmente puede andar en pecado, porque usted es salvo. Usted realmente puede ir en contra de la palabra de Dios. Usted lo lee. La palabra de Dios me dice, no tengo que andar haciendo esto y esto otro. Pero le dice ellos, usted puede. Yo sé que usted lo está leyendo ahí, pero usted puede hacerlo. Viene la persona y le dice, eso es lo que yo quería oír. Que yo puedo andar en pecado y estar en Cristo Jesús a la misma vez. Ese es el producto que esta gente vende. Les prometen libertad. ¿Libertad de qué? De la santidad de Dios. Les prometen libertad de la santidad. En Hebreos 12, versículo 14. Dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Entonces la palabra demanda que el creyente busque la santidad. Todos nosotros, esa es nuestra batalla de todos los días. Todos nosotros tenemos en la carne, ¿verdad? Todos nosotros somos influenciados por nuestra carne. Pero es la batalla del creyente, día a día, el decirle no a la carne. Esa es nuestra batalla. Ese es con lo que peleamos, con lo que luchamos en Cristo Jesús. La palabra nos dice, hay que llevar nuestra cruz todos los días. Entonces la palabra es clara, nos demanda a cada uno de nosotros, a aquellas personas que se han sometido a Cristo Jesús, a vivir la santidad, a buscar la santidad, a hacer un esfuerzo por andar en santidad. Pero todos nosotros batallamos con la carne. Usted y yo y toda persona en este mundo batalla con la carne. La carne nos quiere llevar al pecado. El Espíritu dice, no vaya a seguir la carne. En Romanos 7 habla acerca de esa batalla que ocurre en nuestros miembros, ¿verdad? En Romanos 7. Y todos nosotros estamos luchando, queriendo amar al Señor y no ceder a la carne. Y nos encontramos en esa batalla todos los días. No hay día de nuestra vida que no nos encontremos en esa batalla. No hay día de nuestra vida que no presentemos esa batalla. Que estemos luchando, Señor, ayúdame. Padre Santo, yo no quiero andar en las cosas del mundo. Ayúdame. Y es una lucha, es una batalla. Señor, yo quiero llevar esa cruz todos los días. No quiero ceder a las cosas del mundo. Entonces la palabra claramente llama al creyente a andar en santidad. A todos nosotros. Pero esta gente dice, no, mire, aquí yo le vengo a vender una cosa bien bonita. Usted puede estar en Cristo Jesús y andar en pecado. Vienen a vender la concupiscencia de la carne, las disoluciones. Vienen a vender, mire, el día que usted recibió a Cristo Jesús, ese día fue salvo y usted no se preocupe de nada. Va a dar una revelación del Espíritu Santo. Esa gente dice, no, yo no digo eso. Yo no digo que hay que andar en pecado. Esa es la sutileza del diablo, oiga bien. Esa es la sutileza del diablo. Eso es lo que ellos dicen. No. Yo en ningún momento digo que se deba de andar en pecado. Pero usted no necesita andar en santidad. Esa es la trampa del diablo. No, yo no estoy diciendo que se puede andar en pecado, pero no es necesario buscar la santidad. Eso no se puede. Eso es agua y aceite. No se puede ser salvo y no andar en santidad. No se puede tener la salvación y andar en el pecado, dejarse ir en el pecado. No se puede. Esa es la contradicción de esta gente. Le dice sutilmente, no, es que yo nunca he dicho que se puede andar en pecado. Y a la misma vez, no necesita andar en santidad, no necesita buscar la santidad. Eso, hermano, hermana, no se puede. Esa es una contradicción, es algo que choca. Es algo que no tiene cómo encajarla. No se puede ser salvo y a la misma vez buscar el pecado. Esa es la sutileza de lo que ellos venden. Seducen. Y viene la gente y dice, no, mire, me resolvió todos los problemas, porque ya no tengo que batallar yo. Ya no tengo que presentar lucha. Y comienza la libertad. La libertad le llaman ellos lo que andan vendiendo, que es libertinaje. Lo que hablaba Judas 4. El libertinaje contra la gracia del Señor Jesucristo. Esa es la mercadería que ellos venden a la iglesia, hermano, hermana.
Y muchas personas la compran. A muchas personas les gusta. Muchas personas se cobijan, se escudan en eso. Eso se vuelve el lema de su vida. Pero Dios no puede ser engañado, ¿verdad? Y dice el versículo 19, les prometen libertad, lo que acabamos de hablar, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Si usted puede estar en Cristo Jesús, pero usted se da cuenta que andan en perdición, que andan en disoluciones, que la vida de ellos es un desastre, que son personas corruptas, que son personas que no tienen palabra, que no tienen integridad. Son personas que viven de los demás. Son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, cuando la persona dice, mire, usted va a ser libre, cuando venimos a Cristo Jesús somos libres porque el Señor ha roto el poder del pecado en nosotros. La mayoría de nosotros andaba en vicios cuando estaba lejos de Cristo Jesús, ¿verdad? El Señor nos hizo libres. Gloria sea a Dios de todos esos vicios. Mire, yo sufría. Yo era una persona que no podía tener dinero porque yo tenía un vicio de apostar. Yo no podía prosperar en mi vida porque lo apostaba todo. Obviamente no tenía mucho, porque eso es proporcional a lo que uno tiene. Pero yo lo apostaba todo y perdía siempre. Perdía siempre. Pero la persona sufre porque no puede prosperar, no puede tener una familia, no puede hacer planes para el futuro. Está dependiendo del vicio. Conocí una familia allá que tenían dinero. Vino la mujer que era muy amiga de mi mamá, creyente. Dice, mire, está pasando algo bien, algo que no me explico en la casa. Nuestra finanza está yendo para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo. Llegó el momento en que estaban viviendo en un carro que estaba ahí parqueado, porque el marido había apostado todo. El marido había apostado todo, se lo había acabado todo. Eso es lo que esta gente vende. Hermano, hermana, no se puede seguir a Cristo Jesús y estar viviendo en el pecado. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y dice el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Miren que estas personas habían escapado. Las personas que están en Cristo Jesús hemos escapado de todo eso. Pero vienen estas personas y empiezan a venderles la corrupción. Comienzan a venderles el pecado. Han escapado de la corrupción y esa gente comienza a venderles eso. ¿Y qué pasa? Se comienzan a enredar otra vez. Comienzan a enredarse otra vez. Hermano, hermana, comienza un lazo aquí, un lazo allá, un lazo por acá. Cuando vienen a ver, ya no se pueden mover. Ya no se pueden mover. Están completamente atrapados. Ya no se puede decir nada. No voy a decir nada, por favor, no le voy a decir nada. Ya no se puede hablar la palabra desde el púlpito. No lo vaya a ofender. No le vaya a decir nada. Mire, al hermanito que anda, por favor, ni le diga eso. ¿Por qué? Porque la red
Ya está atrapando todo. Ya está atrapando todo. Hermano, hermana, eso de andar en uniones de aquí a allá y aquí a allá, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Por eso es que hay que seguir únicamente al Señor Jesucristo. Hay un momento en que ya no se puede ofender a nadie. Estamos hablando de la palabra de Dios. De la palabra, no es que vamos a ir a insultar gente. Eso no nos ha llamado la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos llama a hablar contra el pecado. La palabra de Dios nos llama a decir lo que es santo, santo, y a lo que es inmundo, inmundo. No podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Pero llega un momento, dice ahí, en que están enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Estaban sueltos, pero volvieron otra vez. Estaban sueltos, pero volvieron otra vez. Se enredaron todos y se hallaron perdidos. Eso es peligroso. Peligroso. Entonces esa libertad es una contradicción. Esa libertad no es algo bíblico. Y hay que tener cuidado, hermana, porque eso nos va a llevar al infierno. Eso nos va a andar oyendo las tonteras, nos va a llevar al infierno. Andar oyendo esa libertad que promete esta gente lleva a la perdición. Amén. Entonces hay que tener cuidado de no andarnos enredando entre todo eso. Y dice ahí, vamos a terminar. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, al cual ahora ellos rechazan, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y dice, su postrer estado, su último estado, viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Oiga bien, ponga atención, que después de haberlo conocido, después de haber sido salvos, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Estaban y se volvieron hacia atrás. Volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado, el mandamiento de Cristo Jesús a la santidad. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces el Señor Jesús nos rescata, nos limpia, nos transforma. Podemos dar testimonio. Nuestras vidas dan testimonio de lo que Cristo Jesús ha hecho. Nuestras vidas reflejan el poder de Dios. Nuestras vidas reflejan que un día estamos tirados en la calle y hoy el Señor nos ha limpiado, nos ha parado, nos ha hecho unas personas con las que se puede contar. Gracias al Señor. Gloria sea a Cristo Jesús. Entonces podemos dar testimonio de eso. Estando en el camino, dice, se vuelven atrás. Y son vencidos por el pecado que habían dejado. Esa es la libertad que esta gente habla. Es una contradicción. Y dice ahí, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hermano, hermana, cuando el Señor nos toma como hijos, hijas, el Señor nos bendice. El Señor comienza a transformar nuestra vida, comienza a limpiarnos, a sanarnos de enfermedades, romper maldiciones en nuestra vida, maldiciones. El Señor comienza a transformarnos. Eso es al que recibe a Cristo Jesús, al que se entrega a Cristo Jesús, al que está sometido a Cristo Jesús, subordinado a Cristo Jesús, como leíamos ahí. El Señor nos comienza a limpiar, a lavar. Es una nueva transformación de nosotros, una nueva persona. Pero dice ahí, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, o sea, lo conocieron,
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Dice, ese postrer estado viene a ser peor que el primero. Mire lo que dice Mateo 12. Con eso terminamos. Mateo 12, del 43 al 45. Mateo 12, del 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces dice Cristo Jesús, el Hijo de Dios, una persona ha sido lavada por la sangre de Jesús, ha sido restaurada por Cristo Jesús. Y viene el Espíritu y regresa. Cuando el Espíritu de Dios está morando en nosotros, no tiene cabida, no puede entrar, no tiene autoridad para entrar. Dios le dice: te das cuenta que este es mi hijo, esta es mi hija. Esa es la palabra de que allá en Éxodo 12, el que tenía la marca de la sangre ahí, dice que el destructor no podía entrar a esa casa, tenía que saltarla. De ahí viene el nombre Pascua, Passover, porque el destructor tenía que saltar, no podía entrar. Dios le había dicho: usted no puede entrar a esa casa. De la misma manera es una persona que está en Cristo Jesús. El diablo no tiene autoridad sobre esa persona. El diablo no puede entrar en la vida de esa persona. Dios está en control de esa vida. Pero ¿qué pasa? Decía ya 2 de Pedro 2, que esa persona estuvo en Cristo Jesús, pero se ha vuelto atrás. Ya no quiere seguir. Ya no está en el camino. Ya no le importa el camino. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se va. El Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo no está a donde no lo han llamado. Y dice ahí la palabra que leíamos ahorita, entonces dice: volveré a mi casa, el espíritu perverso, ¿de dónde salí? Y cuando llega, la halla desocupada. Y está hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo. Ya no está el Espíritu de Dios. Ya no está el Espíritu de Dios morando en aquella persona. Está desocupado aquello. Cualquiera puede entrar. Una persona que no tiene a Cristo Jesús está a merced de Satanás. Está a merced de Satanás. La encuentra desocupada. El Espíritu de Dios ya no está ahí, ya no hay autoridad en esa persona, ya no hay nadie que detenga la entrada del diablo. Y encuentra la casa, dice, barrida y adornada. La obra que Dios había hecho en la persona, lo había transformado, le había dado trabajo, le había dado cordura, le había dado ganas de trabajar, había prosperado, está sano, está libre de vicios. El que sigue a Cristo Jesús, ¿verdad? Pero dice ahí, le encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces la persona, éramos lo que éramos en el mundo, ¿verdad? Usted y yo sabemos lo que éramos en el mundo, de dónde el Señor nos rescató. Viene el Señor, nos levanta de ahí del cieno, nos levanta, nos limpia, nos lava, nos hace parar otra vez rectamente, nos da una nueva vida. Pero viene la persona y comienza a oír las tonteras. Yo puedo andar en el pecado y puedo estar en Cristo Jesús. Yo puedo andar como me dé la gana y estar en Cristo Jesús. Llega un momento en que queda vencido por el pecado.
llega un momento en que el pecado lo venció pensando ella, ingenuamente, que puedo estar haciendo todo esto y nada va a pasar. Ingenuamente puedo andar en pecado y nada me va a pasar. Llega un momento en que el Espíritu Santo se aparta. Y las personas lo saben, la iglesia lo sabe. Y si no lo sabía, usted lo sabe ahora. Obviamente el Espíritu Santo nos redarguye a todos. No hay manera de cómo podamos decir, no, yo no sabía eso. Entonces, se regresa otra vez al pecado. Dice ahí, su postrer estado, después de que el Señor lo había lavado, lo había limpiado, lo había restaurado, se regresa otra vez al lodo. Dice ahí, su postrer estado, su último estado, viene a ser peor como era antes. Peor como era antes. Hablando de influencia demoníaca, posesión demoníaca. Hermano, hermana, eso es algo serio, algo peligroso. Dice ahí, la más densa oscuridad está reservada para estos. Que usted y yo no vayamos a caer en eso, hermano, hermana. No pensemos que vamos a engañar al Señor. No pensemos de que yo no sabía nada de esto. Yo le creí. Hermano, hermana, dice ahí la palabra bien claramente que estas almas son seducidas porque andan buscando la concupiscencia de la carne. Andan buscando realmente satisfacer el pecado. No pensemos que vamos a engañar a nadie. Vamos a engañar a nadie. ¿Usted se acuerda cuando usted y yo éramos pequeños que le deberíamos decir una mentira ahí rala al papá y a la mamá? Yo a veces le quitaba dinero a mi papá y le decía una mentira rala y mi papá se me quedaba viendo como, ¿a mí me vas a engañar? Así pensamos nosotros que le vamos a hacer a Dios. No, es que mire, y comenzamos a inventar una excusa rala. Pensamos que Dios nos va a decir, sí, no se preocupe. Dice ahí, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Dios no anda chinchineando a nadie. Ni el diablo tampoco. Cuando el diablo ve una puerta abierta, entra. Un ladrón ve una puerta abierta, entra. Un drogadicto ve droga, se la consume. El alcohólico ve un alcohol y se lo traga. El diablo no anda jugando. El diablo no anda jugando y Dios tampoco. Cada uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Usted y yo tenemos que decidir qué vamos a hacer en nuestra vida. O seguir a Dios y su palabra como es, o estar oyendo tonteras y pensar que todo va a estar bien. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, hermano, hermana. Pongámonos de pie, vamos a orar.